A todos los hermanos de la iglesia, saludamos a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Desde Lucena de Córdoba le estamos bendiciendo y le pedimos que si esta prédica, si esta reflexión es de bendición para su vida, pues compártala con otra persona para que sea igualmente de bendición. Hoy sí necesitamos que tengan Biblia. Hoy sí necesitamos que saquen su Biblia. Mira, hermanos, es cuestión de no se distraigan con los mensajes. Pónganlo, es muy sencillo. Cuando tenemos la Biblia están llegando los mensajes de los amigos y de los enemigos y todo, entonces trate de no distraerse. Sí, como sabemos que no tienen la Biblia de papel, entonces vamos a abrir la Biblia hoy. En el libro de Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. Amén. Mira, habla inicialmente del profeta Eliseo. Y yo estuve mirando, antes de llegar al título que dice Eliseo y la Sunamita, que es la historia que vamos a ver hoy. El profeta Eliseo, ¿quién era? Era un siervo de Dios que andaba con Elías para arriba y para abajo. Elías le decía, ya no me acompañe más. Y Eliseo dice, no, yo voy contigo. Que no, que me acompañe solamente hasta Gilgal. No, que yo voy contigo. Y siempre Eliseo iba al lado de Elías. Cuando Elías le dijo, vente conmigo, hay algo que me impactó de Eliseo. Eliseo era, según dice la Biblia, era un hombre que trabajaba en el campo, tenía unos bueyes, unas yuntas de bueyes. Cuando lo llamó Elías, dijo, espérame, profeta de Dios, voy a quemar el arado y ya para yo no volver atrás, y vendió los bueyes y quemó los arados y dijo, yo no vuelvo, y desde ahí nunca más dejó a Elías. Cuando Elías se iba a ir, dijo, ¿qué quiere que te dé? Y dice, no, yo quiero la doble porción. Y así fue. Ustedes saben la historia. El profeta Elías permitió que el Señor le diera la doble porción a través de su manto. Y Eliseo tiene unas historias muy bonitas. Es cuando él llegó a donde una viuda que no tenía nada que comer y le dijo, ¿usted qué tiene? Yo tengo solamente un poquito de aceite. Y dije, pues métate en tu casa y pida prestada las botellas de aceite. Y dice la palabra que se llenaron las botellas de aceite hasta que se acabaron las botellas, no el aceite. Y luego también habla la historia de que vino Naamán a él y él le dijo a Naamán, que era leproso, sumérgete en el río Jordán. Y ya conocen la historia, se sumergió en el río Jordán y fue sanado de la lepra. Está la historia que hace algún tiempo lo comentamos, de cómo vinieron los sirios a matarlo, y él le dijo a Dios que su siervo viera, y vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Y ahora les comento eso porque la historia de Eliseo es una historia muy rica, una historia de un siervo de Dios, muy usado por el Señor para milagros. Entonces está diciendo en 2 de Reyes 4, dice que aconteció número 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Primera escena de la historia de hoy, que había una mujer muy importante, no necesitaba de nada, pero era una mujer que quería agradar a Dios, y veía a Eliseo y dice, voy a invitarlo a comer, hasta que el profeta Eliseo iba a su casa a comer. Y después de que él pasaba por allí, dice en el número 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. ¿Qué pasó? La señora de la historia
se dio cuenta que este era un varón de Dios. Primero tuvo el discernimiento. Dios le mostró que Eliseo sí era un varón de Dios. Y ella dijo, voy a honrar el varón de Dios. Y en el número 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿Qué hizo esta sierva de Dios? Le rogó a su marido que hicieran un aposento muy sencillo, 4 paredes, una cama, una silla, una mesa y un candelero. No le puso nada más, ¿sí? No le puso armario, no le puso el colchón último de referencia, no le puso televisor, no le puso internet, solamente le puso lo que era necesario para que el siervo de Dios se sintiera cómodo. Dice que una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y entonces el siervo de Dios en el número 11 dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y aquí y allí durmió. El siervo de Dios aceptó el ofrecimiento de esta mujer y estuvo allí por cada vez que pasaba por allí. Él se quedaba en la casa de la tsunamita, ¿sí? Y entonces lo primero que hay que resaltar de Eliseo, dijo, esta mujer me está bendiciendo, pues yo voy a bendecirla, ¿sí? Eso tenemos que aprenderlo nosotros. Nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición. Donde nos bendicen, nosotros tenemos que bendecir. Y aún donde lleguemos, debemos ser instrumentos de bendición. Y entonces Eliseo le dijo a la mujer, le dijo al criado, vaya, pregunte a la mujer qué necesita. Dijo, yo no necesito nada, yo soy una mujer importante en el pueblo, tengo de todo, tengo dinero, tengo cosecha, tengo la nevera llena, tengo buenos zapatos, tengo buena comida, tengo a mi marido, tengo todo, ¿sí? Entonces no necesito de nada. Pero entonces el criado se enteró que la tsunamita era estéril, ¿sí? Entonces le dijo al criado, llama a la tsunamita, y la llamó. ¿Para qué la llamó? Porque el corazón de Eliseo, en el corazón de Eliseo estaba bendecida la tsunamita. ¿Por qué la iba a bendecir? Por 2 razones. Porque ella lo había bendecido y porque Dios había colocado en su corazón que la bendijera. Y inicialmente dijo él, no necesita comida, no necesita trabajo, no necesita papeles, no necesita tantas necesidades que tenemos nosotros. Ella lo tenía todo, pero dice que era estéril. Y entonces dice en el número 15 de la misma, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le lanzó la palabra profética. Él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Lanzó la palabra profética. O sea, ¿por qué Eliseo le dijo eso? Porque él sabía que Dios no lo iba a dejar caer en vergüenza. Y lanzó la palabra profética que en un año, cuando él volviera, iba a ver cómo ella estaba abrazando un hijo. ¿Y qué le respondió ella? No, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ella era estéril y su marido era ya de edad. Entonces, cuando ella recibió esa palabra profética, no creyó, pero el varón de Dios irrumpió el mundo espiritual y la mujer, dice en el número 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El profeta lanzó la palabra. La palabra rompió el mundo espiritual.
La palabra movió el mundo espiritual. La mujer concibió y de acuerdo a la palabra que dijo Eliseo, el año siguiente ella tuvo un hijo. Amén. Denle un aplauso al Señor por esto, ¿no? ¿Vale? Importante. O sea, ¿por qué hay que darle el aplauso al Señor? Porque esta mujer que era estéril, que ya no había ninguna posibilidad en el mundo natural, ella tuvo un hijo. Pero algo se puso malo, algo se torció, algo se dañó. Y cuando yo leía esto, muchas veces el Señor nos ha bendecido. Amén. Muchas veces el Señor nos lleva la bendición y algo se tuerce. O porque la situación del mundo es así, o porque el enemigo ataca en el mundo espiritual y resulta que a esta mujer, la tsunamita, el niño fue al campo y cuando llegó a su padre le dijo: papá, me está doliendo la cabeza, papá, me está doliendo la cabeza, padre, me siento mal. Entonces el padre le mandó al niño a su madre para que ella lo atendiera. Y dice la palabra que el niño, estando alzado por su madre, murió. ¡Qué tremendo! Eso me parece a mí una tragedia. El profeta va y lanza una palabra. La mujer no quería, ya se había olvidado del tema de tener hijos. Y el profeta lanza la palabra y Dios cumple la palabra. Se mueve el mundo espiritual y nace un niño. Y cuando estaba el niño, ya me imagino que sobre 10, 11 años, que fue al campo, el niño falleció. ¿Qué haríamos muchos de nosotros? Empezar a renegar de Dios, empezar a quejarnos, empezar a decir. Pero esta mujer dijo: un momento, el profeta de Dios me dio ese hijo, pues él va a ver cómo me soluciona el problema. Y lo primero que hizo la mujer, vamos a leerlo en el número 21. En el número 21 dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Mire esa situación. Se le murió su hijo de cerca de 10, 11 o 12 años, y la mujer dijo: voy a llamar a la funeraria, voy a preparar el entierro. Dijo: no. Ella fue y lo llevó a la habitación donde el varón de Dios estaba, se quedaba. Yo pienso que ella diría: allí tiene que estar la presencia de Dios, allí tiene que estar la unción del Señor, algo raro tiene que haber en ese lugar, pues yo voy a llevarlo allí. No lo dejó tirado, no lo dejó en su cama, no lo dejó, sino lo llevó a la cama donde el profeta y el varón de Dios se dormían. Y ella dice que habló con su marido, le dijo: marido, necesito que me dé 2 asnas porque voy a buscar al varón de Dios. Y mandó al criado, y el criado fue y se encontró primero con el criado de Eliseo, y entonces él le dijo: ¿cómo están las cosas? No, todo muy bien. Pero cuando la mujer llegó a encontrarse con Eliseo, ¿ella qué hizo? En el número 27. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. La mujer llegó donde el varón de Dios. Cuando le preguntó que cómo estaba, todo estaba bien, pero luego se cogió del pie del varón de Dios y empezó a llorar. Y me llama la atención, dice: Dios no me ha revelado lo que le está pasando a esa mujer. ¿Sí? Porque Dios tenía, o sea, siempre los milagros y siempre las cosas de Dios suceden a la manera de Dios, a la manera de Cristo, y no como uno piensa que deben suceder.
Y dice que en el número 28 le hizo el reclamo, y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no se burlara de mí? Está diciendo que está contendiendo con el siervo de Dios y que él le hizo ese milagro y que ahí le dejaba el problema. Y entonces en el número 29 dijo él a Giezi: sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no los saludes, y si alguno te saludare no responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y en el número 30 dice: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros cuando pretendamos, cuando queramos un milagro de Dios, tenemos que cogernos de Dios y no desfallecer y no olvidarnos hasta que no veamos el milagro. Así pasó con Jacob. Dice que Jacob peleó con el ángel toda la noche y no lo soltó hasta que no lo bendijera. ¿Y qué dice aquí? Que la tsunamita se cogió del varón de Dios y dijo: yo no te dejaré, no te dejaré. Dice que vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa es una enseñanza que nos muestra cómo nosotros debemos luchar, pelear, orar, interceder, ayunar para que un milagro se haga en nuestras vidas y no desfallecer al primer intento. Es que ya oraron por mí y no veo nada, entonces no vuelvo a esto. No, hay que luchar y luchar y luchar y luchar. Y la tsunamita dijo que no iba a ceder. El criado fue y puso el báculo en la cara del niño. Pero eso no era la solución, según Dios. Dice que el criado regresó y le dijo a Eliseo: hice lo que tú me dijiste, eché una oración, le puse el báculo, dice, y el niño no despierta, el niño continúa muerto. Y en el número 32, Dios ya le había hablado a Eliseo y dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama. ¿Cómo estaba el niño? Muerto. El niño estaba muerto tendido sobre la cama. Yo creo que ya habían pasado horas mientras fue al campo, mientras vino el criado, mientras fueron de Eliseo, todo eso ya había pasado horas y el niño estaba muerto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras de ambos y oró a Jehová. Otra enseñanza. El siervo de Dios no se quedó con ninguno. Sacó al criado, sacó a la tsunamita y dice que él cerró la puerta y ¿qué hizo? Oró a Jehová. Por eso es que dice en el libro de Mateo, dice: cuando nosotros necesitamos un milagro o cuando nosotros oremos al Señor, cerrada la puerta, oremos al Señor y el que ve en secreto nos recompensará en el público. Y así hizo Eliseo. Y dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. O sea, él se montó encima del niño, mano con mano, boca con boca, ojos con ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que el niño entró en calor. Y dice después que volviéndose luego, o sea, al principio no resucitó. Nosotros queremos siempre milagro expreso. Dice que volviendo luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén y amén. ¿Qué pasó? Resucitó. Una estrategia rara. Boca con boca, boca de un vivo con un muerto. Y entró en calor y el niño resucitó. Y en el número 36 dice: entonces llamó a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo: toma a su hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a la tierra y después tomó a su hijo y salió. Mira, hermanos,
Esta historia tiene muchas enseñanzas, y pienso que para cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que van a ver esta reflexión después, Dios les va a enseñar una serie de circunstancias, ¿sí? Primero, cuando las personas nos ofrezcan, nos bendigan en una casa, es bueno aceptar la bendición de las personas. Dice la Biblia que si en una casa nos rechazan, salgamos y nos vayamos. Pero si nos abren la casa y nos bendicen, nosotros debemos aceptar la bendición. Y segundo, dice que nosotros debemos ser siempre agradecidos. En la casa o en el lugar donde nos abran, donde nos permitan entrar, nosotros debemos llevar, ¿qué? Bendición. Bendición. Y luego dice que cuando los siervos de Dios bendigan su casa, nosotros tenemos que honrar a los siervos de Dios, a los líderes, a los que vayan. Debemos enseñarle a las personas de que deben honrar a los siervos de Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Le construyó un aposento y puso unos muebles, ¿sí? Y luego el siervo de Dios dijo, vamos a bendecir a esta mujer, y esa mujer no necesitaba. Pero de pronto dijo que sí, que ella era estéril, y dijo que el Señor le iba a dar un hijo dentro de un año. Y así fue. Muchas veces Dios en la iglesia tiene profetas, o a veces Dios nos da a cada uno de nosotros una palabra para lanzarla. No debemos tener miedo de lanzar la palabra profética y decirle a las personas, el Señor ha dicho así y así, siempre y cuando el Señor nos lo diga a nosotros, ¿sí? Mira, algo que yo entendí de esta historia, el Señor nunca nos deja caer en vergüenza. Amén. Tremendo. Las personas pueden hablar de nosotros, las personas pueden ver las cosas, pero el Señor no nos deja caer en vergüenza. ¿Y qué hubiera pasado si el niño de la tsunamita se hubiera muerto? Hubiera quedado Eliseo en vergüenza. A lo mejor la mujer diría, este es un aparecido, este no es siervo de Dios. Y hubiera a lo mejor dicho, y Dios también, pero dice, Dios no nos deja caer en vergüenza. Aunque la respuesta tardare, Dios va a dar respuesta. Y eso tenemos que entender. Si Dios nos da una palabra, si Dios a ti te ha dado una palabra, tú tienes que cogerte de la palabra que Dios te ha dado y hacerla realidad. Si Dios te dice, yo voy a ser profeta, sí. Si tú vas a ser el instrumento para milagros, si Dios te ha dado unos dones en la iglesia, no te dé miedo. Dios no te va a dejar caer en vergüenza. No nos va a dejar caer en vergüenza. Situación tan difícil que tenía Eliseo. Eliseo no se puso a llorar ni a reclamarle a Dios, sino el Señor oró y hizo lo que Dios le ordenó. Y Dios resucitó el niño. Y dice que al final ella se puso a los pies de Eliseo y reconoció la gloria de Dios. Ahora, siempre para cada milagro, siempre para cada circunstancia adversa, siempre para cada situación, Dios trabaja a la manera de Cristo. Dios no trabaja a mi manera. Nosotros siempre queremos, nosotros todos, yo, tú y los que nos ven, queremos que el milagro se haga de esta manera. Pero no, el Señor trabaja a su manera. A lo mejor Eliseo dijo, pues vaya con el báculo y el niño va a resucitar. Resulta que no funcionó. Pero después, cuando él oró, dijo el Señor le dio una estrategia, y creo que es la única estrategia que he visto en la Biblia, donde tiene que tumbarse encima del muerto para que el muerto resucite. Pero cada milagro, cada situación difícil, cada situación adversa que nosotros tengamos, que tú tengas, Dios tiene una solución a la manera de Cristo. Siempre nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, o sea, en nuestras propias fuerzas. Estamos hablando de todos nosotros.
Yo también muchas veces lo he intentado, lo he hecho, pero el Señor, para que el milagro, para que la situación sea favorable, tenemos que hacerlo siempre a la manera de Cristo. Y importante, Dios ha dicho que yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, y Él lo va a cumplir. Y Él lo va a cumplir. Él va a estar conmigo, ¿cuándo? Hasta el final del mundo. Todos los días. Y a veces todos nosotros, ustedes y yo, pensamos, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Sí? Pero nosotros solamente debemos decir, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Todos pensamos, todos queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos ver resultados rápidos. Pero el Señor, bueno, esta mañana me decía, ¿y dónde está tu fe? Activa tu fe. Crea que el milagro se va a realizar. Creamos que la palabra que Él te ha dado a ti y a mí se va a cumplir, o sí, o sí. Ay, no hay otra. Entonces, hay cosas en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que nos desmotivan, que nos desmoralizan, que como que, ¿cómo está? A veces le preguntamos a alguna persona, ¿usted cómo está? Estoy un poco frío, estoy un poco echado para atrás. ¿Y eso es pecado? No, eso nos pasa a todos. Queremos que las cosas se hagan a una manera y siempre el Señor los hace de otra manera. Entonces queremos que cada situación adversa, que cada dificultad la solucionemos a la manera nuestra. Y no es así. Entonces, muchos de nosotros tenemos heridas en el corazón y queremos que el Señor de una vez nos arregle el corazón, pero el Señor tiene su manera para sanar nuestras heridas y sanar los daños que hemos tenido. Muchas veces hemos decidido ya no seguir haciendo algo. Yo como que hasta aquí llego, yo no quiero más compromiso con Dios, voy a ir a la iglesia cada 15 días y ahí me mantengo. Como alguien me decía una vez, hay personas que van a la iglesia, en esta iglesia no, personas que van a la iglesia solamente dicen, como por sentirse bien, yo voy a la iglesia y ya cumplí. No, el Señor tiene para ti, para cada uno de ustedes y para mí, un plan, un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en la medida que nosotros le creamos y nos movamos en fe. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando, ¿no? ¿Cómo aprendemos a evangelizar? Pues evangelizando, ¿sí? Es que yo no sé, pero hay que empezar a evangelizar para que el Señor, para ver, cuando uno empieza a evangelizar, ve cómo uno va hablando cosas que nunca se había pensado. Uy, es que no era yo, era el Señor, y así es. Entonces, mira, Dios es un Dios de resurrección. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios no de muerte, sino de vida, aún en circunstancias adversas, aún en circunstancias difíciles, aparece el Dios Todopoderoso para animarnos, para fortalecernos y para darnos vida. ¿Cuántas veces el profeta Eliseo el profeta Elías estuvo desmotivado, desmoralizado, que no tenía ni qué comer? Allá llegaba el cuervo y le daba carne, ahí pasaba el río y tenía agua, y se acabó eso y luego el Señor le llevaba comida. ¿Cuántas veces al pueblo de Israel en el desierto se le acababa el agua y el Señor hacía brotar agua de la peña? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel quiso comer carne? Pues llegaban las codornices y comían codornices. Esto mismo te va a pasar a ti y a mí. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? El Señor hoy dice, tu necesidad no la deje ahí a un lado, sino póngala frente del Dios Todopoderoso, el Dios de vida, el Dios que da vida. Entonces, mira, y ¿qué? Esta semana fui a Córdoba a llevar a dos personas a que
a que pusieran la huella para entregarle su tarjeta de residencia. Y no todos tienen ese problema de la residencia. Los españoles no tienen ese problema. Los inmigrantes sí. Y veía yo como una de ellas me decía, es que yo me ha costado poner abogado, sacar esto, me ha costado entre como 800 euros y aún así me toca pagar a mí la seguridad social. Y la otra me decía, es que yo por culpa de escuchar a fulanito, a sutanito, perdí la tarjeta de residencia y ahora me tocó nuevamente sacarla y perdí un dineral porque tuve que pagar abogado. Y entonces es cuando uno dice, qué bueno es el Señor. Nosotros y muchos de las personas que han estado con nosotros durante mucho tiempo nos han pagado la seguridad social, nos han hecho todos los papeles, no hemos tenido que mover un dedo y el patrón hace todo. Eso se llama ¿qué? Bendición. Eso se llama yo me acuerdo que hablaba con mi jefe, decía, jefe, que es que yo no veo que ustedes están haciendo nada, Jorge, no te preocupes, todo está en orden, ¿sí? Y al final pues me llegó mi tarjeta de residencia. Entonces, ven cómo el Señor en esos pequeños detalles está bendiciendo a los hijos de Dios. En esos pequeños detalles, estoy hablando de la residencia, estoy hablando de contratos, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de situaciones sentimentales, estoy hablando de muchas cosas. El Señor se mueve a favor de sus hijos. El Señor se mueve a favor de sus hijos. Y así como el Señor trajo vida al hijo de la tsunamita, el Señor quiere resucitar, quiere motivar, quiere fortalecer para que en su vida a lo mejor algo que tú has perdido la esperanza, dice, uy, es el tiempo de Dios. Yo pensaba, viene ahora el verano, viene el calor, pues viene el fuego del Señor. Amén. Qué tremendo, es así, o sea, y yo creo que el Señor está trabajando con nosotros, está trabajando con la iglesia, y yo creo y lo confieso que vienen tiempos buenos para esta iglesia. Amén. Aunque hoy estemos pocos, esta palabra es para los que Dios quería que la escucharan. Amén. No para el que viene, el pastor está ahí diciendo, a lo mejor la leyó esta mañana. No, para las personas que quieren realmente aceptarla, y para los que nos ven por los medios del Facebook, eso, esta palabra es para esas personas. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de resurrección. Dios quiere hoy bendecirte. Dios quiere que algo que estaba por ahí dormidito, que algo que estaba paralizado, que algo que tú lo habías dejado, hoy lo actives para que veas la gloria de Dios. Amén. Póngase en pie, póngase en pie. Oh, aleluya. Mira, sí, por favor, sí.